Capítulo 24, Deber. Se nos habla de la libertad, el derecho a esto, el derecho a aquello, sublimamos el egoísmo, adulamos el egocentrismo. Al enfocarnos en nuestro propio ombligo, ya no podemos ver el mundo que nos rodea, nos volvemos ciegos y sordos, tontos y cobardes. ¿Y si ofrecemos en lugar de reclamar? ¿Y si contemplamos, en lugar de consumir? ¿Qué pasa si actuamos en lugar de esperar? Puede que tengamos derechos, pero primero tenemos deberes. Deber de Estado, deber moral, deber paterno y conyugal, deber fraterno y filial, deber también así a los que nos rodean, amigos o extraños. Derecho a las cosas. Deber para con la gente. Acudamos a los demás y descubramos la verdadera alegría. Porque el secreto del sacrificio es que puede ir acompañado de las más hermosas y sinceras sonrisas. 0 55 años después de la derrota de Aizen, 1 de abril. Salud, Etienne. Senbon Sakura arqueó una ceja detrás de su máscara de samurái. Su colega estaba positivamente eufórico. Y a pesar de que compartía su alivio, no tenía ninguna intención de entregarse a tales familiaridades. ¿Solo tienes edad para beber? Roo, no me vas a molestar con eso. Somos Sanpakutos. Sanpakuto buen cuchillo no cambiamos de opinión. Es joven pero les recuerdo que han pasado casi 160 años con el tiote, para cuidarla. Incluso si ella no se dio cuenta, la ingrata. ¿Tienes idea de lo que representa? 160 años con un niño karma podrido. Se me cayó la baba. Debe contar el triple. De repente, eso me hace... 480 años. Voilà. Tengo casi 500 años. Lo que me hace mayor que tú. Desira. No estoy seguro de si tu lógica es correcta. Pero además, ¿cuántos años tienes? ¿Y el pequeño? ¿Estás hablando de Byakuya-sama? Respondió el samurái, rechinando los dientes e insistiendo mucho en el sufijo. Sí, él. Senbon Sakura decidió en su gran magnanimidad ignorar el insulto percibido. Tendría tiempo para educar al camaleón sobre el respeto, ya que su colaboración forzada prometía durar en el tiempo. Pensativo, comenzó a contar. Alrededor de 220 años, o incluso algunos años. Los años pasan sobre nosotros como agua sobre las plumas de un pato. Musoku lucía una mueca y una sonrisa victoriosa. Finalmente había logrado que ella bebiera una taza de sake. Algunos de sus compañeros le habían confiado un secreto bien guardado hasta entonces y él se había comprometido a comprobar por sí mismo si sus declaraciones eran correctas. Desira. Así que soy el mayor. N/A. Bueno, tampoco estaba del todo sobrio. No, rechazo esta grotesca y falsa lógica. Soy el más viejo. Roo, no ha sido por tan poco. ¿Corre una pequeña gota? Corine jajaja. Tus juegos de palabras son terribles. Musoku observó con entusiasmo la transición a la familiaridad. Funcionó. Finalmente, también podría ser un intento estúpido de su colega de hacer valer su derecho de nacimiento. No, son divertidos. Eres tú quien no tiene humor. Y luego, no todos los días logras encajar con tu maestro, tienes que celebrar. Les recuerdo que solo estamos al principio. Y mi maestro no fue el más difícil de persuadir. Al mismo tiempo, es trampa, es la segunda vez que se compromete. Ya conoce la canción. ¿Crees que mi tío te tuvo tiempo de enamorarse del abuelo cuando ella estaba en Rukongai? El hecho es que todavía no se ha ganado nada. Esperar. Lo siento. Ella no se escapó. Si no es una victoria, esa, nuestra lucha contra Aizen, es una derrota magistral. Gesticulando, observó sin aparecer la taza de sake que Senbon Sakura sostenía mecánicamente sin beberla. Vamos y... Todavía lo encuentro un poco molesto. Byakuya-sama es un Shinigami excepcional. Su propio clan reconoce que nunca han tenido un líder tan poderoso. El Gote 3 se susurra que estaría en segundo lugar para asumir las responsabilidades de comandante en jefe si algo malo le sucediera a Yamamoto-sama y Kyoraku-sama. Que ella sienta tanta renuencia a asociarse con él me deja con un sabor amargo. Cariño, puede que seas la mayor, pero tendrás que entender que en una relación, estas cosas ni siquiera vienen en segundo lugar. Musoko había recuperado algo de seriedad al decir eso. Incluso se olvidó de alegrarse cuando el samurái bebió su segunda taza de la noche. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, todavía tenemos trabajo por hacer. Vamos a necesitar un plan. Dijo el guerrero con gravedad. Sí, sobre eso, estaba pensando y pensé que podríamos jugar con... Un ruido sordo interrumpió la presentación de Musoku.
Senbon Sakura había caído con un ruido sordo al suelo y estaba tirado allí, postrado, sin hacer un gesto más. Oye, Senbon Sakura. ¿Puedes oírme, Coco? Ya no puedes estar completamente borracho. Solo bebiste 2 tazas. 2 tazas pequeñas de nada en absoluto. No es verdad, está noqueado. Ja 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 ja. Ja 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 ja. 2 cortes y podría ser más. Yo creo en eso, paas. Los demás tenían razón. Es incluso mejor de lo que prometí. Yii. Ah, bien hecho el pochtrón. Damas y caballeros, les presento el gran Zanpakuto del renombrado Byakuya Kuchiki. Cuidado, solo dale sidra. Y nuevamente, el jugo de manzana sería mejor. Ja 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 ja. Sí, Musoko estaba malditamente achispado. Bueno, va, ya que gané por Ko, también podría ponerme el resto de la botella, vamos y soñar con una pequeña gota. Herbe, Yii. 0-0. 55 años después de la derrota de Aizen, 13 de abril. Ichigo miró con ojos curiosos y aturdidos el baile que su esposa estaba realizando en la sala de estar. Acababa de regresar de entrenar con Renji y Karin y comenzaba a preguntarse si su hermana lo había golpeado demasiado fuerte en la cabeza. ¿Estás bien, Rukia? Todo va de maravilla. Exclamó con aire de alegría y triunfo. Mi hermano nos invita a un salón de té en Rukongai. Mira, no es que no me guste tu hermano, pero ¿cómo es eso maravilloso? Nos va a presentar a la persona que está cortejando. Ah. Ah. Espera, ¿te das cuenta? Si funciona, se casan y tienen hijos, ya no seré el heredero directo. Y por supuesto que también estoy muy feliz por él. Ichigo no pudo evitar reír. Sabía que Rukia tenía la felicidad de su hermano en el corazón, pero la promesa de renunciar al título de heredera era demasiado tentadora para que ella no fuera tan espontánea al respecto. Sí, pero me dijiste que no era un hecho. Y tomará bastantes años, incluso si funciona, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto significa que ella aceptó su corte. Y si es el que estoy adivinando, es inesperado. ¿Por qué? Tú verás. Y no creerás lo que ven tus ojos. Ella estaba sonriendo de oreja a oreja e Ichigo no pudo evitar sonreír ante la contagiosa felicidad de su esposa. 0-0. 55 años después de la derrota de Aizen, 14 de abril. Una vez más, Rukia había adivinado correctamente. Estaba mirando a la persona frente a él, tratando de averiguar qué le estaba diciendo su cerebro. Koana. Hola Ichigo. ¿Y qué, eres tú? La espía dio un pequeño movimiento avergonzado antes de mirar a su vecina. Él podría haberlos advertido de todos modos. Le habría ahorrado esa cabeza desconcertada. Había mantenido algún contacto con los Shiba después del final de su misión y la revelación de su identidad. Si tenía relaciones casi amistosas con Yusu y Karin, tenía más problemas con la personalidad de su hermano. La sutileza no era realmente su fuerte. Incluso Rukia había decidido no compartir sus sospechas con su esposo cuando obviamente había adivinado con quién se iba a encontrar hoy. Casi te hizo preguntarte si Byakuya y su hermana se estaban divirtiendo jugando trucos como este a Ichigo con frecuencia. Hace 2 años, habría considerado impensable que Byakuya Kuchiki se entregara a este tipo de humor. Ahora ella no estaba tan segura. Rukia, Ichigo. ¿Cómo está usted? El capitán finalmente había decidido devolver una apariencia de normalidad a la situación. Los 4 se encontraban en la sala privada de un salón de té reconocido tanto por su discreción como por la excelencia de sus tés. Koana nunca antes había puesto un pie allí como cliente, los precios eran demasiado escandalosos para su bolso. Sin embargo, conocía la zona, habiendo realizado investigaciones allí en varias ocasiones. Por eso había elegido entrar sin que el personal la notara. Agradeció estas pocas semanas de paz que le quedaron demasiado como para ponerlas en peligro con el lenguaje hablador de los camareros, incluso si firmaban un contrato de confidencialidad antes de ser contratados por el salón. Antes incluso de saludar a Byakuya, quien había llegado unos minutos antes que ella, había comenzado a sondear los rincones de la habitación bajo su mirada intrigada. El capitán la había observado, medio divertido, medio preocupado por las precauciones que estaba tomando, eligiendo sabiamente no comentar. Ella había accedido a revelar su arreglo a Rukia e Ichigo, pero no estaba lista para que el consejo del clan aterrizara en su división. Cuando finalmente se unió a él para sentarse a su lado, no pudo evitar preguntarle si debía esperar una investigación de Omitsukido. Ríete, pero te aconsejo que te cuides las espaldas cuando Soifon se interese por nosotros. Soy estudiante de Omaeda y él.
Un mal presentimiento había asaltado inmediatamente a Byakuya, pero la llegada de su hermana y su cuñado interrumpió su diálogo. La mirada feliz y satisfecha de Rukia y la aturdida sorpresa de Ichigo finalmente lo sacaron de la mente. Koana aceptó mi corte. Revelaremos su identidad a la junta dentro de un mes. Hasta entonces, necesitaremos su discreción. Rukia, tu inducción al consejo se llevará a cabo en la próxima reunión, en 2 días. Gracias por haber aceptado. Por favor, Byakuya Nii-sama, estaré feliz de poder ayudarte. ¿Prevéis mucha oposición? Intercambió una mirada con Koana antes de responder. Dudo que recurran a medidas drásticas. Descontento, frustración, protestas, sí. Ataques verbales e intimidación también cuando se encuentran solos frente a Koana-san. Sin embargo, su rango satisfará a algunos de ellos, la reputación de su unidad asustará a otros. Lo que ni Byakuya ni Rukia dejaron en claro, y lo que Koana adivinó, fue que el estado de esta última era infinitamente más alto hoy que el de Isana cuando Byakuya la presentó al consejo. Su familia se sentiría aliviada de muchas maneras. El solo hecho de que el cacique estuviera pensando en casarse de nuevo era una gran noticia para ellos, ya que habían temido durante años que el clan cayera en manos de su hermana adoptiva. A pesar de que la adopción le otorgó legalmente todo el estatus que no tenía automáticamente al nacer, ella no era de sangre Kuchiki y muchos no pudieron superar el hecho de que su familia gobernante no heredaría más de esa herencia. Lo que en realidad era bastante comprensible. Byakuya había roto 2 de las leyes más importantes de su clan a través de su primer matrimonio y esta adopción. Como resultado de estas decisiones, el consejo había temido durante mucho tiempo el fin de su linaje y la caída de su clan. Incluso habían considerado despedir a Byakuya de sus funciones, pero se vieron obstaculizados por la ausencia de un heredero capaz de tomar la antorcha. Byakuya ahora admitió que había actuado apresuradamente y sin pensar en el pasado. Había ignorado por completo el punto de vista del clan, y aunque era uno de los pocos errores estratégicos que había cometido, casi le había costado a su familia. Es por eso que tenía toda la intención de obtener no solo la aceptación, sino también la aprobación del consejo en este asunto, tratando de aliviar las heridas y los temores que había causado. 0 55 años después de la derrota de Aizen, 25 de abril. Había pasado un mes desde que Byakuya se había declarado a Koana. Al parecer, nada había cambiado en sus interacciones. Continuaron reuniéndose varias veces a la semana, alternando entrenamiento, investigación y momentos compartidos entre meditación y discusiones. De vez en cuando Byakuya le ofrecía paseos por la parte más distante de la propiedad, al abrigo de las idas y venidas de su familia y de sus sirvientes. Este concepto había sido completamente nuevo para Koana. Cuando caminaba, siempre tenía un destino, un itinerario en mente, estuviera o no acompañada por otros. Ahora estaba descubriendo el placer de pasear sin rumbo fijo en compañía apreciada. Sus conversaciones tocaron temas más complejos e íntimos, tratando de discernir las múltiples facetas de la persona frente a ellos. De vez en cuando mencionaron la posibilidad de un futuro juntos, pero Koana no estaba listo para sacar el tema y Byakuya no trató de apresurarla. Sin embargo, antes de enfrentarse al consejo del clan, la joven sabía que tenía un deber que cumplir y que no sería perdonada si había fallado. Decidiendo que, incluso si era una pesadilla, bien podría irse libre y deshacerse de él después, esa noche se encontró enfrentando la prueba del fuego y casi habría castañeteado los dientes porque estaba tan loca. Byakuya se había ofrecido a ayudarla, pero ella se había negado categóricamente. No estaba segura de que su presencia fuera suficiente para frenar los estallidos de cierto chisme y prefirió evitar la mortificación que engendraría preguntas o expresiones indiscretas. Por lo tanto, estaba sola frente a los animales salvajes que se estaba preparando para enfrentar su destino. Bueno, ¿no sientes que estás haciendo demasiado aquí? Desenvuelve y da a luz. Cuanto antes se diga, antes se resolverá. Tampoco podía contar con la simpatía de su Sanpakuto. Las lenguas abundaban, intercambiando las últimas noticias, las desventuras de la semana y otras perlas, provocando risas o curiosidad. El tablero se había armado, las cartas repartidas, los peones adoptados y el recién llegado a este grupo parecía aclimatarse sin ningún problema. Karin ya conocía a la mayoría de ellos después de todo, y solo Koshiro la desconcertó sin empañar su buen humor. Koana estaba esperando el momento oportuno, buscando el momento adecuado y tratando de retrasar el plazo unos minutos.
Ahora que lo pienso, no tenía tanto miedo de la reacción de Koshiro, quien debió sospecharlo, Yachiru, que había estado jugando a casamentero durante meses según Byakuya, Karin, que se burlaba de los chismes, o incluso de Nanao y Makae, discreto y compasivo, que el de Ranjiku, que tal vez no controle su entusiasmo o refrena su curiosidad. Su subordinado le había estado dirigiendo miradas extrañas desde que llegó. Conociéndolo, ya había adivinado el propósito de esta noche y estaba esperando a que ella diera el paso. Todo lo que podía esperar era que él hubiera planeado una boya para ella al mismo tiempo que había llegado a su conclusión. ¿Qué es hermoso para ti, Koana? Koana no estaba segura de si quería retorcer el cuello a Karin o agradecerle. Respiró hondo y aprovechó el poste extendido involuntariamente para lanzarse. Precisamente, quería decirte. ¿Y cómo dijeron eso? Ya no podía encontrar las palabras que se usan convencionalmente para esta situación. Finalmente, ¿cómo se dice, yo? Ella se tambaleó, tratando desesperadamente de ordenar sus pensamientos mientras 6 pares de ojos curiosos la miraban. Girando la oración al revés, lanzó más de lo que articuló. Byakuya Kuchiki me está cortejando. ¿Fue así como dijimos? La expresión de repente le sonó muy extraña. Pero aparentemente no necesitaba aclarar su pensamiento. Un silencio plomizo reinaba ahora en la habitación, demostrando que la habían entendido perfectamente. Negándose a enfrentarse a las miradas atónitas e incrédulas de algunos, encantadas o hastiadas de otros, se concentró de nuevo en el juego. ¿Quién es el dueño del terreno montañoso cerca de la costa? Estoy dispuesto a comprarlo por 10 cargas de comida y 20 de leña. Su rudo esfuerzo no tuvo el menor efecto. Soifon se habría golpeado la frente con la palma de la mano si hubiera escuchado este pobre intento de distracción. Un golpe como ese podría costarle su carrera. ¿Repetir un poco para ver? Ranjiku, por supuesto. Me gustaría comprar esta tierra. Pero no nos importa el terreno. Tú espera, el capitán Kuchiki te está cortejando. Oficialmente y todo. Sabaiis. Yachiru, sutil, como siempre. Es fantástico. Makae tenía una gran sonrisa de oreja a oreja. ¿Desde cuánto tiempo? Preguntó Nanao, tan feliz como su vecino. Karin permaneció en silencio, con los ojos un poco abiertos, sorprendida y encantada, todavía tratando de reevaluar lo que sabía sobre los dos personajes. A pesar de su buen entendimiento con el teniente del 2 y su presentación en su pequeño círculo de amigos, todavía tenía problemas para comprender su carácter y la mayor parte del tiempo se contentaba con observar discretamente. En cuanto a Koshiro, estaba viendo el SEC, preguntándose si no habría una forma de extorsionar fondos ofreciendo un servicio de hipoteca a jugadores menos habilidosos. Más o menos oficial por ahora. Aún no lo hemos anunciado a su junta. Es por eso que necesito que mantengas un perfil bajo por ahora. Ni siquiera se había molestado en incluir a Koshiro en el lote. Le habría gustado ver la cara de un interrogador tratando de extraerle información. Y tú guardas el secreto. No es meugno, ouch. No es tanto que lo mantengamos en secreto, sino que no necesitan conocer cada detalle de nuestras vidas. Koana respondió con severidad mientras bendecía el empujón salvador de Karin. Tragando dolorosamente, se preparó para enfrentar el resto del interrogatorio. Está bien, al menos danos algunos detalles. Makae exclamó bajo la mirada aprobatoria de su lugarteniente. Koana estaba confundido por esta pregunta tan abierta. ¿Qué podría ser muy interesante de contar que no sea estrictamente personal? Oh, no hay nada especial. Afortunadamente, Nanao vino al rescate. ¿Desde cuánto tiempo? Repitió, no habiendo sido escuchada la primera vez. Oh, alrededor de un mes. Un poco reservado. ¿Y has estado esperando todo este tiempo para contárnoslo? Nanao continuó sin molestarse. ¿Y quién sabe por el momento? Solo Rukia y Chigo. ¿Y usted? Queremos ser discretos. Ella señaló ese último comentario a Ranjiku, quien arqueó las cejas y luego sonrió de repente. Si somos los segundos en saberlo, está bien, te perdono. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a salir un rato? No, hasta ahora no hemos cambiado mucho en nuestros hábitos. Estaba cada vez más avergonzada, pero aún así se las arregló para ocultar el temblor en sus manos. No sé si debería encontrarlo loco o completamente enloquecedor. Exclamó la rubia, levantando las manos al cielo. Koshiro había terminado perdiendo completamente el interés en el juego para observar la escena. Baste decir que no entendía lo que podían contar e insinuar. Aparentemente, sus libros de psicología estaban incompletos sobre este tipo de situación.
¿Cuánto tiempo durará la corte? ¿Ya fijaste una fecha? Karin preguntó. No, no hay fecha. Yo, no sé si estoy haciendo lo peor de mi vida o no. Koana estaba angustiado e incómodo hasta el punto de sentir náuseas. Confiarles tanto fue una lágrima por sus hábitos y su necesidad de permanecer en las sombras. Se sintió completamente vulnerable. Pero ahora que había comenzado, tenía que continuar, que había aprendido a confiar, a confiar. Forzando las palabras a través de su garganta, una tras otra, continuó tanteando, no sé en qué me estoy metiendo, apenas puedo resolverlo. Entonces no hay fecha. Si es así, no funcionará. Solo accedí a pensar. Es todo. Todos la miraron, preocupados por la confusión que mostraba, entendiendo en ese momento lo molesta que estaba a pesar de las apariencias de calma que mostraba antes. Yachiru, que había estado más o menos callado hasta entonces, reaccionó instintivamente. Ataque de Kalin. ¿Qué? Pero antes de que pudiera protestar, se encontró enterrada debajo de sus amigos. Ni siquiera trató de escapar. Todas estas pantallas eran muy prácticas para ocultar las lágrimas que habían comenzado a fluir de nuevo, los traidores. Karin y Koshiro habían elegido sabiamente mantenerse alejados del monstruo de 10 brazos. Intercambiaron una mirada, encogiéndose de hombros, muy conscientes de que estaban locos y que si habían sido incluidos en este grupo, había una razón para ello. 0 o 0. Entonces, ¿fue peor o mejor de lo que temías? Koana consideró la pregunta por un momento antes de sonreír. ¿Los dos? Byakuya arqueó una ceja, divertido a pesar de sí mismo. ¿Han sido particularmente intrusivos? No soy necesariamente un buen juez en este asunto. Tiendo a considerar cualquier pregunta personal como intrusiva. Fue difícil en ese momento, pero ahora me alegro de haberlo hecho. Guardó silencio por un momento. Vamos a tener que anunciarlo pronto al consejo. ¿Estás listo? No, pero no creo que alguna vez lo haga. Y eso también es parte del juego. Si algún día voy a poder darte una respuesta honesta, tengo que estudiar todas las facetas de esta vida. Entonces, podrías meterte en el baño, incluso si eso significa perder el equilibrio por un momento. Es esto. Y cuento contigo para que no bebas la copa. La leve sonrisa de Byakuya se desvaneció para dar paso a una expresión seria. Te prometo. Pensó por un momento antes de continuar. Lo anunciaré en el próximo consejo que tendrá lugar en 3 semanas. No pueden solicitar una presentación oficial. Esto tiene lugar en el momento del compromiso. Sin embargo, insistirán en que asistas a los eventos. Esta será una oportunidad para que te conozcan y te evalúen. Koana asintió pensativamente. Me imagino que hay un código específico para la ropa. Entre los colores, las telas, los cortes no sé nada de eso. Como Kyoko, no necesitaba prestar atención a estos detalles. Si no te importa, me gustaría regalarte algunos conjuntos. Después de todo, soy responsable de tu venida forzada. También me gustaría presentarles a una de mis tías. Tengo plena confianza en ella y podrá guiarte a través de las complejidades de la etiqueta. Koana frunce el ceño por un momento. Le dio vergüenza que le ofrecieran trajes lujosos que probablemente costarían una fortuna. Y al mismo tiempo, nunca tendría los medios para invertir en los conjuntos necesarios, ni siquiera el conocimiento para elegir la ropa adecuada. Aprecio tu ayuda. Pero me sentiré incómodo con algo demasiado lujoso. No quiero hacerte negar quién eres, Koana-san. Esto se aplica tanto a los atuendos como a las expectativas de mi clan. No ceda a lo que considere incompatible con sus normas y su honor. Juega con las reglas lo suficiente para hacer nuestro trabajo más fácil y garantizar tu tranquilidad, sin perderte en ellas. Ella lo miró con alivio y asintió. ¿Estarías disponible en unos días para conocer a la tía de la que te estaba hablando? Luego, puede elegir los kimonos apropiados para su situación y su personalidad. ¿Es este el que te ayudó a recibir a los invitados en la boda de Rukia? Es lo mismo de hecho. ¿Aceptará ayudarme? No tengo ninguna duda al respecto. Ella será intransigente contigo, pero es una persona inteligente y razonable, además de su lamentable hábito de olvidar que ya no soy el niño al que le estaba enseñando caligrafía. Koana la miró, divertido de todos modos. Lo cual es un cumplido muy raro de tu parte. ¿Cuántas tías tienes exactamente? No son mis tías en línea directa, sino en segundo o tercer grado, a veces incluso más. Tengo algunas docenas de esta manera, además de mis tíos. Tendré que preparar tarjetas para memorizar los nombres. Ella comentó, haciendo una mueca.
Con tu entrenamiento, será fácil. Y nadie espera que los conozca todos en semanas, o incluso meses. No, pero eso me daría una ventaja sobre ellos. Byakuya la miró, un poco sorprendido. Recuerda que no estarás solo. Rukia y yo estaremos allí en cada evento al que asistas. Y también pretendo presentarles a las personas que podrían convertirse en nuestros aliados, así como advertirles en nombre de aquellos que nos causarán dificultades. ¿Habrá muchos de ellos? Difícil de decir. Su reacción al consejo me permitirá medir su número. Koana suspiró en silencio. Entonces, ¿en qué había puesto un pie? 0 o 0. 55 años después de la derrota de Aizen, 5 de mayo. Tía, soy Koana Mumei. Koana-san, esta es la tía de la que te estaba hablando, Shion Kuchiki. Las dos mujeres se saludaron cortésmente, pero sus rostros eran igualmente impenetrables. Koana-san aceptó mi corte. Revelaré su identidad en el próximo consejo. ¿Y a qué le debo el honor de esta presentación exclusiva? Respondió la tía con una sonrisa irónica. Ciertamente no se dejó engañar. Tienes toda mi confianza y afecto, Shion Obasama. Koana-san y yo estaremos felices de contar con tu apoyo y no tengo ninguna duda de que aprobarás mi elección, una vez que la conozcas. Lady Kuchiki miró a su sobrino sin pensarlo mucho. Al menos esta vez lo estás haciendo bien. En cuanto a mi aprobación, veremos. Luego volvió su mirada hacia el Shinigami frente a ella. Ella había aceptado quitarse el uniforme para la ocasión, en lugar de ponerse un yukata simple y elegante, un regalo de sus amigos 2 años antes para celebrar su ascenso. El atuendo pareció complacerla y luego se centró en el rostro del espía. ¿Eres un Shinigami? Sí, Kuchiki-sama. ¿Qué rango? Teniente de la segunda división. Jefe de las fuerzas de seguridad. Shion hizo un sonido de aprobación. ¿Has descubierto tu Bankai? No, Kuchiki-sama. Parece que no te pierdes en conversaciones innecesarias. Veremos más adelante si es una cualidad más que un defecto. Bien. Con su trabajo, no debería dejarse intimidar demasiado por nuestra familia. Pero solo hay 2 cosas que me importan, sin las cuales no podrá obtener mi apoyo. Koana no respondió. Dijera lo que dijera su hija mayor, ella se mantuvo lo suficientemente nerviosa, calculando las palabras más pequeñas, los gestos más pequeños, para lograr salir de la situación de una manera honorable. Byakuya observó la conversación y dejó que las 2 mujeres hablaran y se unieran. No tenía intención de intervenir a menos que alguien le hiciera una señal. Shion les hizo señas para que se sentaran y comenzó a servir té antes de volver a hablar. En primer lugar, debes darte cuenta de las responsabilidades de Lady Kuchiki. Para hacer esto, primero debe comprender cuál será su función. A decir verdad, hay 3, reconocidos como los más importantes. Entregó las tazas suaves y humeantes a sus invitados, inhaló el aroma que exhalaba él y volvió a hablar. Koana no tenía ninguna duda de que deliberadamente estaba evitando sus efectos. Le recordó ciertas técnicas de interrogatorio. La mujer, y a fortiori la dama del clan, es ante todo la creadora del asilo. Un asilo físico con limpieza y administración, artes ornamentales como pintura y bordado, así como cultura y refinamiento. El hogar que crea debe ser un remanso de paz y comodidad, belleza y sencillez donde todos puedan unirse para olvidar por un momento lo que los atormenta, ya sea su marido, sus hijos, sus invitados o ella misma. El lujo no importa mientras insufles alma al lugar que habitas para que se convierta en un hogar lejos del hogar. Una casa que pierde a su ama también pierde su alma. Mira quién entra por tu puerta. Si ve que un peso se levanta de sus hombros, las características se relajan, una paz se instala. Pero también es un asilo moral. Le guste o no, por su influencia, la mujer es el referente moral, ya sea para su familia o para todos los que la rodean. Es la brújula que empuja al hombre a asumir sus responsabilidades y superarse a sí mismo, la base moral de la que despegará. Con una señal, puede desterrar una acción o una palabra para siempre de su presencia, y solo hombres deshonrosos e infames se atreverán a desafiarla. Donde quiera que aparezcas tendrás que dejar claro sin una palabra que el respeto no es cortesía, es un deber, que el bien no es una opción sino una prueba, que la verdad no es un juego sino una exigencia. Shion se detuvo un momento para tomar unos sorbos de té y saborear su aroma. Koana estaba asustado y asombrado. Encontró este papel infinitamente hermoso sin tener idea de cómo cumplirlo con toda su complejidad y sutileza.
Nunca había sabido lo que era un hogar, contentándose con vivir en un alojamiento oficial con algunos muebles dejados por inquilinos anteriores, demasiado acostumbrada a no cargar con lo superfluo. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba actuando de esta manera no porque lo hubiera elegido a él, sino porque no conocía otras formas. Vivir sin padres y sin hogar la había dejado mucho más desamparada de lo que pensaba. La mujer también es la tejedora de eslabones. Es ella quien gobierna la sociedad que la rodea, quien anuda y desata los hilos, navega por costumbres y tradiciones, quien rechaza e invita, acepta y exilia. ¿No has notado que una invitación está dirigida a la ama de casa y no a su marido? Y cuando ella no está presente, su esposo no puede aceptarlos, sino que simplemente promete transmitir la invitación y mantener informados a los anfitriones. Ella también es quien recibe y su nombre aparece en las tarjetas de invitación. Precisamente porque ella es la dueña del hogar, mientras que su marido es el cabeza de familia. No son los mismos roles. Cada uno es esencial y necesariamente complementario del otro, no podemos tener uno sin el otro. La mujer creará una red, una comunidad a su alrededor, una reunión de personas que comparten ideas y principios comunes y que confían entre sí. Cuando asistas a uno de nuestros eventos, fíjate bien en los movimientos de mujeres. Si tiene la habilidad suficiente, comprenderá en unas horas las comunidades representadas y los vínculos que las unen entre sí. La mujer es, pues, el fundamento mismo de la sociedad, es ella la que une, la que une. Una sociedad en la que la mujer se niega a cumplir este papel o se le impide hacerlo es una sociedad que se autodestruye. Un nuevo silencio durante el cual Xion llena las tazas por segunda vez. Finalmente, la mujer es la guardiana de la memoria. Este papel es el más ignorado de todos, lamentablemente. La mujer observa y recuerda, recibe y transmite. Porque la mejor forma de preservar el conocimiento es transmitirlo con la mayor fidelidad posible. ¿Por qué cree que la educación de los niños pequeños se confía a su madre o sus tías? Porque es lo que el niño aprende en sus primeros años lo que lo acompañará hasta su muerte. Son las mujeres las que recuerdan y transmiten las bases sobre las que construir todo lo demás, para que sus hijos aprendan a ser hombres y mujeres dignos de ese nombre. Estas enseñanzas no se transmiten solo en palabras. El hogar donde crecen, el vínculo que une a sus padres, el respeto que los usamos y el que muestran. Estas lecciones se observan antes de decirlas. Pero también está toda la sabiduría de los cuentos y leyendas, todas estas enseñanzas ocultas a través de metáforas y analogías, ecos de símbolos y gestos. Y el niño las aprende primero de rodillas, mecido por su voz, reconfortado por su proximidad, absorbiendo su ternura. Aquí es donde aprende que estos monstruos y terrores que lo acechan pueden ser derrotados. Imbuido de su ternura. Aquí es donde aprende que estos monstruos y terrores que lo acechan pueden ser derrotados. Imbuido de su ternura. Aquí es donde aprende que estos monstruos y terrores que lo acechan pueden ser derrotados. Otro descanso. Koana estaba abrumada por todo lo que escuchó por primera vez. Nunca se había arrepentido tanto de la ausencia de una madre como entonces. Le costaba recordar sus primeros años, pero había visto por sí misma que las lecciones que había aprendido allí eran las más firmemente ancladas en ella. La ley del más fuerte que solo el más hábil podía frustrar, desconfianza constante, independencia forzada, abusos constantes. Sus monstruos siempre le habían parecido todopoderosos, invencibles y terribles. No había aprendido nada de lo que era bueno, bello, bueno y verdadero hasta que conoció al mayor. Y para entonces, ella ya estaba demasiado cansada, demasiado aturdida con su vida para aceptar las lecciones que él estaba tratando de enseñarle. Hoy día aún así, en determinadas circunstancias, tuvo dificultades para discernir el límite. Entrar en una casa sin ser invitado era un hábito, manipular la conversación para obtener lo que necesitaba, un reflejo. Cuando no estaba en una misión, tenía que recordar constantemente reglas que serían obvias para los demás. Pero no para ella. Y el anciano que le había preguntado rápidamente, empujó el recuerdo fuera de su cabeza, sin poder permitirse perder el hilo de la conversación. Tenía que recordar constantemente reglas que serían obvias para los demás. Pero no para ella. Y el anciano que le había preguntado rápidamente, empujó el recuerdo fuera de su cabeza, sin poder permitirse perder el hilo de la conversación. Tenía que recordar constantemente reglas que serían obvias para los demás. Pero no para ella. Y el anciano que le había preguntado rápidamente, empujó el recuerdo fuera de su cabeza, sin poder permitirse perder el hilo de la conversación. Te dije que había 3 roles.
Es cierto, pero eso no es todo. También hay una vocación que es el fundamento de todo esto, una llamada increíblemente misteriosa y preciosa, la de dar vida. De esta llamada, de este don, la vocación del hombre brota de otra parte. Mientras la mujer da la vida haciendo el sacrificio de su cuerpo a este niño que crece en ella, el hombre está llamado a protegerlos tanto de los ataques físicos y morales como de la miseria y el sufrimiento hasta el sacrificio de su propia vida. Un sacrificio por otro, una donación total solicitada a cada uno. Diferentes roles entre sí pero que se complementan y responden, se turnan y se ayudan. Y la pareja se crea y crece en esta complementariedad para formar un todo, una familia, una unión que nadie tiene derecho a destruir. Pero en cuanto a los roles del hombre, dependerá de uno de ellos presentárselos para contárselos a sabiendas. Desafortunadamente, la transmisión ya no se realiza y estas responsabilidades son cada vez menos reconocidas. Estas 3/4 partes de los roles olvidados se malinterpretan y distorsionan hasta el punto de convertirse en horribles caricaturas de lo que realmente representan. No es de extrañar entonces que se vean rechazados en bloque por aquellos que nunca han visto su verdadero rostro. Lo que espero de ti, Mumei-san, es que aceptes asumir estos roles, lo mejor que puedas. Si comete errores y equivocaciones, no me importa. Es nuestro destino para todos. Pero que te niegues a uno de estos roles será paralizante a mis ojos. Koana la miró directamente a los ojos, con la garganta apretada y la emoción apenas controlada. Kuchiki-sama, ¿puedo ser completamente honesto contigo? La tía esbozó una sonrisa apenas visible antes de asentir. No conocía a mi madre, ni he tenido nunca lo que se podría llamar un hogar. Esta transmisión de la que hablas, no la recibí. Todo lo que acabo de escuchar es una completa novedad, una visión apenas vislumbrada, nunca comprendida. Aunque conozco muchas de sus costumbres y gran parte de la etiqueta por trabajar entre ustedes, todavía no sé exactamente qué implican todos estos roles. Pero solo pido averiguarlo. Una vez que tenga una idea clara de todo lo que piden y solo entonces podré darte una respuesta honesta. Sin embargo, si uno de ellos me obliga a dejar mi trabajo, no podré aceptarlo. Tengo pocas certezas en mi vida pero esta es una. Shion se encogió de hombros. Pero nadie te está pidiendo que lo dejes. Y espero que envíe a los tontos que se lo propondrán. Sin embargo, desde el día en que se casa, su vida, más bien su supervivencia, ya no es solo asunto suyo. Al formar una familia, también acepta estar ahí para ellos. Ya no podrá correr el riesgo de que lo maten en cada esquina de la calle y de meterse en situaciones de suicidio. Esto también se aplica a usted, Byakuya-sama, y será mejor que no asuma tareas cuestionables. ¿Y qué hay de nuestro deber como soldado? Koana replicó. Tu deber como soldado viene después de tu deber como madre y esposa, al igual que Byakuya-sama cuando es esposo y padre. Respondió la tía con aspereza. Luego suspiró y negó con la cabeza. No. Reconozco que es difícil hacer malabares con los dos. No hay reglas escritas en piedra, sino cuestionamientos constantes tan pronto como surge el caso. No pretendo ponerme en tu lugar. Pero tan pronto como alguien más tenga una buena oportunidad de tener éxito en la misión, sin fallarle a su propia familia si fracasa, déjelos arriesgar sus cuellos por usted. Una vez que sus hijos crezcan y no dependan tanto de usted, ambos tendrán mayores libertades. Koana y Byakuya intercambiaron una mirada. El trabajo de espía consistía en arriesgar su vida en cada misión. Byakuya se preguntó si estaría dispuesta a renunciar a los más peligrosos. Sabía que ella no lo hacía por riesgo, ni mucho menos, sino por un sentido del deber. ¿Estaría de acuerdo en colocar un deber por encima de lo que le debía a la sociedad de almas, o al menos a la misma altura? Koana parecía pensativo, pero no completamente opuesto a la idea. Esta es una solicitud justa. Entiendo que es parte de los requisitos de este compromiso. Respuesta digna de un diplomático. La tía observó con tono divertido. Estabas hablando de otra solicitud al principio. ¿Fue eso o algo más? Oh no, este es del primer lote. No, la segunda solicitud es más personal. Verá, Byakuya-sama perdió a sus padres cuando apenas era un adolescente. Ante estas palabras, Byakuya tuvo que contenerse para no intervenir, temiendo que su tía pudiera salir. Contribuí a su educación con algunos otros, ayudando a su abuelo, y me encargué de este estudiante que no siempre fue diligente. Prométeme que si alguna vez aceptas su solicitud, será en reciprocidad con lo que lo impulsó a hacerlo y no por ningún otro motivo. Que no haya desequilibrio en lo que cada uno de ustedes da y recibe en este matrimonio. Byakuya frunció el ceño.
Sabía que su tía sospechaba de las razones de Isana cuando se casó con él. Nunca había dudado de su esposa y no apreció este recordatorio, especialmente cuando la fallecida ya no estaba allí para defenderse. Tenía la intención de indicárselo cuando se encontraran solos. ¿No es ese el principio de este tipo de compromiso? Koana respondió simplemente, también desconcertado por este viaje a un terreno demasiado personal. Sí, pero algunos tienden a olvidarlo de vez en cuando. En cuanto a descubrir el alcance de los roles que les he expuesto, puedo ayudarlos allí, si lo desean. Me imagino que por eso tenía derecho a una presentación personal. Byakuya intercambió una mirada con Koana antes de decidirse a hablar. No del todo. Estamos solo en el comienzo de nuestro corazón. Sin duda es un poco temprano para comenzar este proceso de aprendizaje cuando no tenemos certeza de lo que sucederá a continuación. Nunca es demasiado temprano para empezar. Volviéndose hacia Koana, continuó. Sería criminal dejarte hacer un compromiso sin haberte informado de todas sus facetas. Siempre que sepa qué esperar desde el principio. Koana no respondió, pero asintió con la cabeza. Meme si ella va l'impression de se prendre douche Freud surdo ouche Freud pour l'instant, c'est la lui donnerait le temps de découvrir la réalité après savoir et tétanisé par l'image disproportionée et effrayante que s'enfaisait son imagination, atisé par el miedo. La tía los miró a ambos con desconfianza, tratando de entender qué había causado este encuentro. Byakuya aprovechó la oportunidad para darle la razón. Una vez que la junta sepa su nombre, querrán conocerlo en fiestas y otros eventos familiares. Koana-san está acostumbrada a pasar el rato con nosotros, pero todavía no ha tenido que preocuparse por su guardarropa. Necesitará tu consejo para elegir los colores y atuendos adecuados. La tía asintió con aprobación. Estás en lo correcto. Incluso las jóvenes que han dedicado años a estos temas son capaces de cometer errores. Y serás juzgado primero por tu apariencia. Bien. Haré una cita con mi sastre. Mumei-san, manténme informado sobre tu disponibilidad en los próximos días. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo. Hay una fiesta organizada por nuestros primos todos los años para admirar sus hermosas malvas. Será el evento perfecto ya que suelen invitar a personas ajenas a la familia. Será en un mes si no recuerdo mal. Es probable que encuentren alguna excusa u otra para invitarte a hacerlo. Lo dejo a su criterio, Kuchiki-sama. Gracias por su ayuda. Eso no significa que esté convencido por ti. Pero también podría permitirse mostrarse de la mejor manera posible. Y si empiezas a llamarnos a todos Kuchiki, no te encontrarás allí. Shionobasama servirá. Los hombros de Byakuya se relajaron. Independientemente de lo que dijera, su tía parecía menospreciar a Koana. 0. ¿Te ha disgustado para siempre o siempre estás lista para conocer al resto de mi familia? Ella es, intimidante por decirlo menos. Ella solía enseñarme caligrafía y etiqueta cuando era adolescente. Solía dejarme llevar fácilmente, pero nunca me atrevía a alzar la voz frente a ella. Koana se rió suavemente. Puedo entender. Su diversión se convirtió en una mirada pensativa y contemplativa. Esta es la primera vez que escucho hablar de mujeres de esta manera. Realmente no lo sé. Al mismo tiempo conmovedor por su belleza, aterrador por sus exigencias y... Se quedó en silencio y Byakuya le dio tiempo para descubrir cómo expresar su pensamiento. Por primera vez, me pregunté por la mujer que era. Sobre lo que representé a los ojos de los demás, sobre las responsabilidades que podría tener en relación a eso. Siempre tuve en mente mis responsabilidades como soldado, como líder de unidad, como espía de la sociedad de almas, en comparación con lo que era capaz de hacer. Pero nunca se me ocurrió que podía tener responsabilidades porque era, ante todo, una mujer. Como ella dijo, estas son responsabilidades que a menudo se olvidan, incluso más a menudo se malinterpretan o se distorsionan en la visión. Tuve la suerte de tener a mi abuelo y al esposo de mi tío Shionobasama como ejemplos después de la muerte de mi padre. Siempre me han mostrado con su conducta las responsabilidades que me incumben como hombre, mi deber para con los demás y conmigo mismo, además de los deberes del soldado y del cacique. Sin embargo, no creo que me lo hayan dejado tan claro como lo hizo hoy contigo Shionobasama. Me siento tentado de ir y hacerle la pregunta a mi tío pronto. También tendré curiosidad por conocerlos. Entonces podemos interrogarlo juntos. Koana le sonríe para agradecerle. Pero su sonrisa pronto desapareció, reemplazada por líneas de tristeza. No creo que alguna vez me haya arrepentido tanto de la ausencia de una familia y un hogar.
Todas estas cosas deberían haberme rodeado, como hechos obvios que conocemos antes incluso de saber cómo detectarlos y comprenderlos. Pero no entendí nada de eso. Solo el viejo. Y cuando ya estaba demasiado herido y cansado por el mundo como para escucharlo realmente. ¿Quién es el anciano? Observó el rostro de Koana mientras se perdía en sus recuerdos, mirando al vacío. Ni siquiera estaba seguro de que ella lo hubiera escuchado, hasta que un susurro llegó a sus oídos. Mi hito, mi refugio. La única figura paterna que he conocido. Mi familia. Ante las lágrimas que fluían, no pudo decir nada. Solo le puso una mano en el hombro, tratando de consolarla lo mejor que pudo con ese simple gesto. 0-0. 55 años después de la derrota de Aizen, 13 de mayo. Byakuya estaba sentado detrás de su escritorio en la sala del consejo. A su derecha e izquierda, dos filas de cojines planos corrían a lo largo de la habitación, hasta la puerta que estaba frente a él en el otro extremo. La mayoría de esos cojines ahora estaban ocupados por miembros del consejo, incluida la incorporación más reciente, Rukia, que estaba de pie sobre uno de los primeros cojines a su derecha. Aquí todo fue codificado para dar el nivel de respeto requerido a cada miembro, de acuerdo con su nivel de parentesco con la rama principal de la familia, así como su edad, experiencia e influencia. Había 28 asientos en total, casi todos ocupados. 28 lugares en un consejo de clan, mientras que el consejo de la Sociedad de Almas contaba con 46. Byakuya nunca había sabido si esto era una señal del orgullo de su familia o simplemente representativo de su escala e importancia. En este consejo fueron nombrados los miembros de su familia cercana o conocidos por su sabiduría y sus sabios consejos, así como los jefes de los clanes subordinados que le habían jurado lealtad. Sin embargo, esto no era garantía de intercambios y colaboración pacífica, todo lo contrario. Afortunadamente, casi habían terminado por hoy, habiendo resuelto amistosamente una disputa entre dos clanes menores, lo cual no era un asunto menor cuando se trataba de salvar el orgullo de uno y el otro. Por el rabillo del ojo, vio algunas caras relajarse, pensando que había terminado por hoy. Solo los más astutos permanecieron alerta, sintiendo que no todo estaba dicho. Antes de concluir esta sesión, tengo un anuncio final para ustedes. Todos los rostros se volvieron repentinamente hacia él, atentos y curiosos, casi impacientes. Solo 2 o 3, quizás más cansados, aún no habían adivinado lo que vendría después. Koana Mumei, teniente de la segunda división y jefe de las fuerzas de seguridad, estuvo de acuerdo con mi tribunal. También ha aceptado aparecer en algunos eventos para conocerte. Te dejo a ti que le envíes tus invitaciones. Un alboroto inmediatamente resonó en la habitación, todos tratando de recordar cada bit de información que tenían en su cuenta. Mientras que algunos sonrieron por su rango, otros hicieron una mueca comentando que ella no era una mujer noble. La mayoría, sin embargo, tenía una cara curiosa o reservada, esperando saber más para formarse una opinión. Lo cambió de la oleada de protestas unánimes que habían recibido la presentación de Isana 100 años antes. ¿Está afiliada a un clan o una familia de comerciantes? No que yo sepa, aunque ha entablado amistad con algunos miembros del clan Shiba, así como con Yoruichi Shioin. Desafortunadamente, este apellido no huele del todo a la santidad, algunos le reprochan fuertemente haber abandonado a su clan y todos sus deberes cuando ella había huido al mundo de los vivos. El hecho era que tenía un rango mucho más alto que todos ellos, lo que podría impresionar a los menos quisquillosos. Byakuya-sama, dentro de 3 semanas tenemos una pequeña fiesta de malvarrosas en nuestro jardín. ¿No sería esta una oportunidad perfecta para conocerla? Creo que algunos de sus compañeros han respondido favorablemente a nuestra invitación y estaremos encantados de recibirla. Byakuya ocultó su diversión. Shionova-sama lo hizo bien, una vez más. Envíale tu invitación y lo alentaré a que la acepte, si es que una misión no requiere su presencia en otro lugar. Byakuya predijo que aquellos que declinaron la invitación a este evento seguramente volverían a la razón por la que intentaron ser presentados a Koana y aprenderían más sobre su cuenta. Concluyó la sesión y observó con alivio que los miembros del consejo no buscaban retenerlo, habiendo decidido buscar información por otros medios. Pero como acababa de cruzar el umbral de la habitación, una anciana, prima directa de su abuelo y en el consejo más tiempo que él, se le acercó. Byakuya-sama, una palabra por favor. Ella era una persona a la que le costaba rechazar cualquier cosa. Exudaba una extraña mezcla de serenidad contagiosa y voluntad implacable. Se acercó a ella y ella lo invitó a acompañarla afuera.
Una vez lejos de los oídos indiscretos, lo detuvo y lo observó durante mucho tiempo antes de hablar con una voz un poco ronca pero muy suave y segura. Primero déjame decirte lo feliz que estoy de que hayas logrado superar tu dolor y recuperarte. Viviste como una sombra durante 50 años antes de que la guerra contra Aizen te despertara. La forma en que dejaste que el consejo te tomara por las narices y disfrutaras de tus lamentos durante todo este tiempo fue indigna de tu papel. Definitivamente, era un rasgo familiar no andar con rodeos o andar con rodeos. Las lamentables circunstancias que rodearon la prematura muerte de Isana son una mancha en nuestro honor. Por mucho que desapruebe la forma en que manejaste la situación en ese momento, esa no era razón para dejarles tener el control. Nosotros también tuvimos la culpa y tendremos que cargar con el peso de estos actos indecibles por el resto de nuestras vidas, ya sea aquí o después del gran pasaje. Sin embargo, y no digo esto para atenuar nuestra culpa, Byakuya-sama, ciertamente no ayudó a mitigar la amargura de esta unión con la forma en que ha llevado a cabo sus asuntos. Nos impuso su decisión, desestimó nuestras opiniones, justificadas o no, sin molestarse en escucharlas, actuó como un adolescente en todo el ardor de su juventud, se negó a escuchar nuestros miedos y se tomó el tiempo para tranquilizarnos en la búsqueda de compromisos. Si tenemos tales costumbres con respecto al matrimonio, ya sea en la corte o en el compromiso, no es para molestar a nuestro mundo, sino para asegurar un matrimonio feliz y una unión sólida, ya sea con los cónyuges o las familias involucradas en el caso. Precipitaste el matrimonio, para proteger a tu novia pero sobre todo, para que nadie pueda decir nada. Si algunos se han visto arrinconados ante sus miedos y sus más o menos buenas razones, no es de extrañar que hayan reaccionado de esta forma. Ella era monstruosa, ellos tienen toda la culpa, por supuesto. Pero también lo es la naturaleza humana cuando se encuentra sin ninguna ruta de escape. Que ni siquiera previó esta eventualidad y trató de eludirla fue un gran error de su parte. Se encuentra sin ninguna salida de emergencia. Que ni siquiera previó esta eventualidad y trató de eludirla fue un gran error de su parte. Se encuentra sin ninguna salida de emergencia. Que ni siquiera previó esta eventualidad y trató de eludirla fue un gran error de su parte. No digo todo esto para abrumarte, sino para que te alimentes de faltas pasadas, para evitar que vuelva a suceder. Entiendo, Ekimaoba-sama. Tenía la garganta apretada, las palabras apenas salían mientras se sumergía de nuevo en recuerdos y arrepentimientos. Sí, había cometido muchos errores, cegado por su rabia y su carácter impetuoso. Además, estoy encantado de ver que ha hecho los arreglos correctos esta vez. Una corte real, una presentación oficial al consejo, el momento de averiguar quién es esta joven, es un gran comienzo. Su posición dentro del Gotei no nos desagradará a algunos de nosotros, a pesar de sus orígenes. Las voces los alcanzaron en la distancia, los miembros del consejo empezaron a despedirse unos de otros. Ella lo agarró del brazo y lo llevó a caminar tras ella, por los jardines que bordeaban esta ala de la mansión. Pero esto no es suficiente. Tendrás que prometerme dos cosas, Byakuya-sama. Dos cosas sin las cuales este matrimonio también se arruinará. Te estoy escuchando, Ekimaoba-sama. Sí, creo que ya has entendido la mayor parte de lo que voy a decirte, pero también puedes estar seguro. En primer lugar, prométeme escuchar todas las voces que se levantarán tanto a favor como en contra de este matrimonio. Entender de dónde vienen las objeciones, comprobar que las aprobaciones no están motivadas por malas razones o falsas esperanzas, todo para asegurar una convivencia pacífica, si no amistosa. Tendremos que darnos algo de tiempo, Byakuya-sama. Tiempo para domesticarnos con esta joven, tiempo para apreciarla y adoptarla en nuestra familia, tiempo para calmar nuestros miedos, para ver un futuro común y aceptarlo. Entiendo y me ocuparé de ello. No tenemos la intención de apresurar nada. Koana-san también necesita tiempo para estudiar este futuro de su lado. Bueno, eso muestra una mente reflexiva. Lo segundo, precisamente, le concierne directamente. Isana nunca estuvo preparada para todas las responsabilidades que recaerían sobre ella. Hizo todo lo posible, pero nadie la ayudó a orientarse, aprender todo el conocimiento que le faltaba, asumir sus responsabilidades y administrar la gran casa, así como a nuestra familia e invitados. Etiqueta, mayordomía, postura, dirección de equipo, cultura, hablar en público, no tenía ninguno de los elementos necesarios para una anfitriona, que además es la dama del clan. No repita este error, preséntelo a los profesores, hágale entender la necesidad, para que pueda domesticar esta nube de información, acostumbrarse a la idea, acostumbrarse a ella.
Entrenar, preparar. Un matrimonio ya es un cambio significativo en el estilo de vida. Hay que aprender a trabajar en parejas, a pensar en parejas. Si además de todo eso tiene que aprender en unos pocos meses lo que otros tardan 30 años en dominar, sus primeros años contigo serán un infierno. Shionobasama ya se ofreció como maestra. Excelente. Tiene la cabeza sobre los hombros, una gran inteligencia y un recuerdo aún más impresionante. No podría haber pedido un mejor maestro. Y ven y enséñamela uno de estos días. Me gustaría conocerla. Incluso podría enseñarle 2 o 3 cosas esenciales. Está entendido, Ekimaoba-asama, pero yo, a mi vez, tengo una solicitud que presentarle. ¿Qué es? Koana-san nunca pensó en el matrimonio hasta entonces. Menos aún a un sindicato que lo elevaría a tal puesto y le daría tantas responsabilidades. Ella accedió a pensar en ello, pero es mucho para digerir y aceptar. No lo asustes desde el principio, sino preséntale las cosas poco a poco, dándole tiempo para tomar sus propias dudas y prejuicios. Ella lo miró por un momento, tratando de adivinar todo lo que no estaba diciendo a través de esas palabras. Después de varios segundos, finalmente decidió asentir con la cabeza. Yo me ocuparé de ello. 00. 55 años después de la derrota de Aizen, 19 de mayo. Un silencio plomizo reinaba en la oficina de Soifon. Koana estaba de pie frente a ella, con una hoja de papel arrugada en una mano apretada. El capitán estaba tratando de leer las emociones en el rostro de su teniente, pero pasaban tan rápido que era difícil entender lo que estaba sucediendo adentro. Capitán, le pido 2 semanas de licencia. ¿Está seguro de su decisión, teniente? Se remonta a décadas atrás. Y estás construyendo una nueva vida para ti, lejos de todo. Capitán, haga lo que haga, el pasado es el pasado. Y, este es el último. No quiero haber hecho todo eso para no concluir. Poder cerrar la puerta, avanzar con precisión. Me digo a mí mismo que tal vez pueda olvidarme un poco después de eso. Me lo prometiste, capitán. Soifon suspiró, su corazón pesado. Pero de hecho ella lo había prometido. Ahora no podía enfrentarse a su teniente. Teniente, lo quiero en mi oficina en 14 días. Recuerde los términos de nuestro acuerdo. Buen capitán. Gracias. No estoy seguro de que el agradecimiento esté en orden. Seguir. Koana la saludó y salió de la oficina. No fue hasta que llegó a casa, mientras empacaba sus cosas y trabajaba en su apariencia, que se tomó el tiempo para detenerse un momento para sondear sus emociones. Miedo, siempre fiel a la cita. La emoción de esa conclusión repentinamente apareció frente a ella después de todo este tiempo. Tristeza, recordar las circunstancias que la habían reducido a eso, todo lo que había perdido. Pero por primera vez, la ira ya no estaba tan presente. En cambio, sintió una especie de disgusto. Comparado con qué, no podía entenderlo. A menudo se había imaginado el día en que se iría por última vez. Había anticipado la alegría por la proximidad del final, el alivio, un sentimiento de liberación, de logro. Pero en cambio, solo había una mezcla de incomprensibles sentimientos medio amargos. Apenas se tomó el tiempo de dejar un mensaje para Byakuya y Unohana. Con el corazón apesadumbrado, Koana se dirigió al lugar que se le indicó en medio del sur de Rukongai, donde un informante de Yukiko vio el apellido en su larga lista. 00. 75 años antes de la derrota de Aizen, 26 años después de la deserción de Yoruichi Shioin. Koana. Ven a jugar. El adolescente hizo oídos sordos, sentado en el porche, sonriendo mientras tomaba el sol. Nada amaba tanto como sentir los rayos dorados calentando su rostro. Para ella, era una prueba de que era libre. Rie y todo un equipo de niños mayores estaban ocupados en la casa. Limpiaban las habitaciones de arriba a abajo, como todas las semanas, y tenían que mandar afuera a los más pequeños para no tenerlos constantemente en las garras. De hecho, el anciano había buscado un lugar para Rie. El mayordomo de una familia burguesa había accedido a acogerla bajo su protección. Cuando se lo contó, la joven se negó rotundamente. Ella no quería volver allí. Su casa era la de los perdidos, su lugar, estaba con el anciano, para cuidarlo a él y a los niños. Este sintió que estaba envejeciendo. No había insistido, dándose cuenta de que cuando los dejara, habría alguien que se haría cargo del orfanato. Aunque le hubiera gustado que ella se hiciera una nueva vida y pasar a la página como todos los demás, se había tranquilizado al encontrar una heredera en la que tenía plena confianza. Por el momento, estaba haciendo compañía a Koana.
Este también tenía un temperamento increíble, y mucho más difícil de manejar que el de Rie, incluso cuando este último estaba de mal humor. Ella se negó a escucharlo tan pronto como él trató de reavivar la discusión sobre lo que era importante para ella. Así que dejó descansar el tema por el momento, diciéndose a sí mismo que podía esperar 10 años para que ella creciera y su madurez para ayudarlo a comprender el legado que estaba preparando para ella. Una herencia muy pesada para hombros tan pequeños. Pero de todos sus hijos, ella fue la más capaz de respaldarlo. ¿Qué quieres decir con que no es del todo cierto el fin nunca justifica los medios? Bueno, ya ves, si pensamos en el significado de justificar, eso significa ser justo. El justo no habla solo de justicia, sino también de bien. Porque la justicia y el bien están necesariamente vinculados, aunque lo bueno no sea necesariamente justo. Oh Dios, me estás perdiendo aquí. Explicar. Empecemos con la expresión. Las personas que dicen que el fin justifica los medios, piensan que cuando el fin es bueno, hace que cualquier medio sea bueno, incluso si es malo para empezar. Lo cual es estrictamente falso. La tortura es fundamentalmente incorrecta, incluso si se usa para castigar a un hombre malvado. Por tanto, marcan la diferencia entre un buen medio, bueno en el sentido de eficaz, y un buen medio, que es moral y éticamente bueno en sí mismo. Considerando que deben comprender que un medio solo puede ser un buen medio si es, ante todo, un buen medio. Si está buscando un medio eficaz que le permita alcanzar un fin moralmente bueno duradero, el único medio realmente eficaz a largo plazo será el que sea moralmente bueno en sí mismo. Por tanto, no debería haber distinción entre una buena forma y una buena forma. Por tanto, el fin justifica los medios deben ser una expresión exacta. Porque para cualquier buen fin, solo debe haber buenos medios, que son necesariamente buenos medios. Me estás perdiendo un poco entre promedio bueno y bueno promedio, Tomemos un ejemplo. ¿Ves lo que es una suegra? Sí, conozco el término. Bueno, una suegra no es necesariamente una suegra. Koana lo miró aturdido mientras el anciano sonreía hilarantemente. Está bien, es completamente estúpido pero admito que es efectivo. Ahora entiendo mejor. Pero nunca me había dado cuenta de que poner una palabra antes o después de otra cambiaba el significado de esa manera. Desira. La belleza y el misterio de los idiomas. Está bien, continúa. Bueno, si estamos de acuerdo en que un buen medio es necesariamente un buen medio, en este caso, la expresión el fin justifica los medios y exacta. Pero si consideramos que un buen medio también puede ser un mal medio, entonces en este caso la expresión correcta es el fin nunca justifica los medios. Bueno, de repente, la conclusión es que nunca deberías tener malos medios. Es un resumen sucinto, pero es exacto, aunque tiene implicaciones algo mayores. Escucharon los gritos de alegría de los niños, lanzados en medio de un juego de gatos. Estos resonaban fuerte y claro en el aire saturado con el aroma del bosque cercano y las hierbas que se secaban al sol. Koana rara vez regresaba, pero disfrutaba cada momento que pasaba aquí. Al escuchar, vio los movimientos de los limpiadores en la casa grande, mientras los cuchillos se activaban para preparar una comida saciante para aquellos agobiados por demasiado ryatsu. Había poco en el anciano y Rie se aseguró de duplicar las cantidades tan pronto como Koana aterrizó. Ella seguía siendo la más hambrienta de todas. También decías que no todo lo que es justo es necesariamente bueno. ¿Qué es este lío? Tocas un tema que está cerca de mi corazón. Es algo que puede parecer completamente tonto para algunos, una señal de debilidad o locura para otros, o imposible de lograr para la mayoría. Ella le dio una mirada impaciente y él continuó sin que se lo pidiera. El perdón. El perdón es algo bueno, grandioso, pero no es justo. Perdonar es soltar las faltas que el otro ha cometido hacia uno mismo. La justicia, en cambio, consiste en exigir una reparación o compensación de igual valor por las faltas cometidas. Pero el perdón hace algo que la justicia nunca hará. Puede ser tan difícil sintonizar que puede llegar a ser desgarrador. Pide el abandono total de todo lo que nos ha herido, todo lo que nos ha envenenado, todo lo que nos ha destruido o dañado. Pero cuando se concede libremente, con toda su voluntad, con toda su fuerza, puede tocar el corazón más duro. Mientras que la justicia puede desanimar, temer, reparar imperfectamente, satisfacer, el perdón puede romper el círculo del odio, trastornar la vida tanto del que perdona como del perdonado, destruir todas las barreras, todos los artificios, para hacer llorar de remordimiento a los peores criminales. Estás loco.
Si los perdonas, eso significa que pueden caminar y lastimar a la gente. Es peligroso. Mejor matarlos o encarcelarlos. Hay dos cosas diferentes, Koana. Hay perdón y hay prevención del daño. Perdonar es dejar fluir todo tu resentimiento, todo tu enojo, todo tu deseo de venganza. Cuando nos han lastimado, a menudo solo tenemos un deseo, y es devolver el dolor. El perdón consiste en romper este círculo vicioso. Consiste en devolver bien por mal. Pero no debemos perdonar siendo ciegos. Si alguna vez existe una gran probabilidad de que la persona continúe buscando daño, entonces deje de hacerlo. No será por espíritu de venganza, por deseo de devolver mal por mal, ni siquiera por espíritu de justicia, que consiste en reclamar la reparación del mal causado. Será con la voluntad de proteger a los demás. Como lo ves, aquí hay varias nociones diferentes que no deben confundirse. Pero entonces, ¿estás diciendo que la justicia es mala? Absolutamente no. Acuérdate. Les dije que no todos los actos justos son buenos, pero no todos los actos buenos son necesariamente justos. Decirá. La justicia es algo bueno, es un primer paso. El perdón va más allá de la justicia. Este es el paso anterior. La mayor dificultad para hacer el bien. Koana. Estamos creando un nuevo juego. Ven. Esta vez, el adolescente recibió la distracción con alivio. Siempre le dolía la cabeza cuando pasaba demasiado tiempo con el primigenio. Dándole una vaga disculpa, rápidamente huye en dirección a los niños. Jugamos a las escondidas. Pero como eres demasiado fuerte, eres tú quien está mirando. Y cuentas hasta 100. Está bien, adelante. Cierra los ojos. Y estáis cerrados. Yo no necesito engañarme. 1, 2, 3. No demasiado billete. Los niños gritaron mientras se dispersaban en todas direcciones para encontrar el escondite que burlaría al gran Koana, el mejor buscador de toda la historia perdida. El anciano estaba sonriendo, satisfecho y feliz. No tenía ninguna duda de que ella llegaría a las conclusiones correctas por sí misma en unos pocos años. De momento, que juegue, que se divierta, que se aproveche un poco de esta infancia despreocupada, aunque, detrás de la sonrisa, todavía se escondían los horrores de los primeros años. Déjala sanar un poco antes de que él le recuerde su misión. Sería un buen momento. 0. 55 años después de la derrota de Aizen, 21 de mayo. Koana se despertó sobresaltado, jadeando y nadando. Recordando, despierta, el recuerdo que la había perseguido durante su sueño, grandes sollozos subieron a su garganta y resonaron en la oscuridad de su escondite. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no podía recuperar el aliento, abrumada por la emoción. Era la última vez que hablaba con el viejo, jugaba con los perdidos, saboreaba la cocina de Rie. Al día siguiente, se fue a vagar por el Rukongai. Y después,